Hola, muy buen día, profesor. Esperamos de antemano se encuentre muy bien. Tenemos el honor de presentarle nuestro informe final de análisis instrumental, el cual es identificación de fármacos por cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas. Mi grupo está conformado por Stephanie Chacón, Isabela Pantoja y mi persona, Camilo Marín. Vamos a hablar del resumen. El resumen es que en la práctica de laboratorio se tuvo como objetivo principal la identificación de principios activos en medicamentos utilizando la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas, la cual combina la capacidad de separación cromatográfica con el poder de identificación del detector de masas. En esta práctica se analizaron tabletas que contenían el principio activo ibuprofeno, perteneciente al grupo farmacológico AINES. También se busca analizar los parámetros cromatográficos del método para comprender cómo afectan la separación de los picos en el cromatograma. Finalmente, la práctica sirve para afianzar los fundamentos aprendidos sobre cómo desarrollar un análisis completo por cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas, una técnica de alto valor para la identificación y cuantificación de sustancias volátiles en la industria farmacéutica y otras áreas. El día de hoy yo les voy a explicar la introducción. La espectrometría de masas y la espectrofometría de gases son dos herramientas analíticas fundamentales en el estudio de sustancias químicas. La espectrometría de masas, mejor conocida como MS, se fundamenta en la ionización de las moléculas y en la medición de su relación masa-carga, lo que permite identificar compuestos, determinar su masa molecular y obtener información estructuralmente detallada. Por otro lado, la espectrofometría de gases se basa en la absorción de radiación por compuestos en su fase gaseosa, técnica empleada principalmente para la cuantificación precisa de gases mediante sus patrones característicos de absorción. La importancia de ambas técnicas es su capacidad para aportar información crítica en diferentes contextos analíticos. Mientras la espectrometría de masas destaca por su alta sensibilidad, selectividad y capacidad para analizar mezclas complejas, la espectrofometría de gases es esencial en la monitoreo ambiental, estudios de calidad del aire y determinación de compuestos volátiles. En conjunto, estas metodologías permiten una comprensión más completa de las composiciones químicas de las muestras. El objetivo de este trabajo es identificar los principios activos de una mezcla de medicamentos a través de la comparación de los espectros de masa, analizar los parámetros cromatográficos del método en la separación de los picos de un cromatograma, afianzar los fundamentos apreciados para desarrollar un análisis por GCMSD. Ahora nos toca hablar acerca de la metodología. Inicialmente, en la metodología se trituraron dos pastillas, en este caso de ibuprofeno, de las cuales pesamos 30 miligramos en polvo y debimos llevarlo a un matraz de 10 ml y se enrasó con HPLC. La práctica en su guía especificaba que si había una turbidez alta, lo recomendable era realizar un centrifugado. En este caso no fue necesario, no se realizó y ya pasamos a aplicar con jeringa y filtro una parte de la muestra, en este caso 1,5 mililitros, en un vial para poder llevarlo a la cromatografía de gases. Entonces, primero se configuran las condiciones cromatográficas para la separación, estableciendo el inyector a 250 grados Celsius y utilizando una inyección en modo split 100:1 con un volumen de 1 microlitro. La rampa de temperatura del horno empieza a una temperatura baja de 100 grados centígrados y se calienta a 10 grados centígrados por minuto hasta que alcance la temperatura de 300 grados centígrados.
y se mantiene en esta temperatura por 20 minutos para asegurar la volatilización y resolución de los analitos sospechosos. Finalmente, el detector de masas opera en modo scan, ajustando el rango de masas para evitar ruido ambiental y abarcar la masa molecular de los posibles componentes, tras lo cual se realiza el tuning del detector. Se monta la secuencia intercalando blancos y se procede al análisis, que implica la revisión de la pureza de los picos y la comparación de sus espectros de masa con las bibliotecas para la identificación de los principios activos. En la figura 1, el cromatograma Gs por Ms mostrando el pico principal de ibuprofeno. Aquí se muestran todos los compuestos que se separaron conforme avanzó el tiempo de retención. Algo importante que se debe mencionar es que la columna cromatográfica no estaba en muy buen estado. Esto provocó que algunos picos salieran ensanchados o no tan bien definidos. Aún así, el equipo sí logró separar varios compuestos característicos del medicamento. Aunque el ibuprofeno no aparece como el pico principal, algo normal cuando hay fragmentación térmica o cuando la columna está fallando. Se observa un conjunto de picos que corresponden a derivados del fármaco y a excipientes presentes en la formulación. En la figura 2, el espectro de masas que caracteriza ibuprofeno con una fórmula química de carbono 14, hidrógeno 20 y oxígeno 2 y con un peso molecular de 206.29 gramos por mol. Este compuesto es un derivado directo de ibuprofeno y suele formarse cuando el fármaco se calienta dentro del inyector, especialmente cuando la columna no está funcionando de manera óptica. La presencia de este derivado es una evidencia clara de que el ibuprofeno sí está en la muestra, aunque no aparezca como el pico más grande del cromatograma. En la figura 3, el espectro de masas del ibuprofeno confirmando la identidad del fármaco con una fórmula de carbono 13, hidrógeno 18 y oxígeno 2. Este resultado es fundamental porque aquí sí aparece el principio activo como tal, no un derivado. Este espectro confirma de forma directa que la muestra contiene ibuprofeno. De hecho, la coincidencia con la biblioteca es suficiente alta para validar la identificación, incluso con los problemas que presentó la columna. Y en la figura 4, el espectro de masas de trietilcitrate, un excipiente frecuente en formulaciones farmacéuticas. Es un excipiente muy usado como plastificante en tabletas y recubrimientos farmacéuticos. Su presencia es totalmente normal en medicamentos comerciales y confirma que la muestra corresponde a un producto manufacturado. También ayuda a explicar parte de los picos secundarios observados en el cromatograma. Y en conclusión, el análisis por GCMS confirmó que la muestra corresponde a un medicamento a base de ibuprofeno, evidenciando por la presencia del principio activo de sus derivados característicos. Además, identificaron excipientes comunes en formulaciones farmacéuticas, lo que confirma la coherencia de la composición. En conjunto, los resultados demostraron que la técnica GSMS es eficaz para identificar cualitativamente los componentes de la muestra. Muchas gracias por su atención. Feliz Navidad, profe.